¿No tiene candelero usted en su casa? Un instrumento donde se ponen las candelas. Ah, mire qué bonito. Es donde se deposita en nuestro tiempo, ¿verdad? La candelita, y usted le da luz, y eso le permite que cuando no hay energía eléctrica, usted no está a oscuras, ¿verdad? Entonces, cuando se va la luz, imagínese, ya le ha pasado a usted que se va la energía eléctrica y no tiene ni una candela. Y ahí está todo el mundo a oscuras, ¿verdad? A tientas. Voy a ir al baño, ahí va tentando por todas partes hasta que, pero como ya más o menos conoce la casa, ¿verdad? Aunque sea tentadito, pero llega. Pero imagínense cuando usted no conoce el lugar y no tiene luz y está a oscuras, ¿qué hace? ¿Verdad? Que se vuelve un problema serio, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, yo quiero que usted vaya a la palabra del Señor y que se busque Mateo, en el libro de Mateo capítulo 5, en el verso 14. Ayúdame con el sonido, Héctor, porfa. Yo estoy bastante afónico, hermanos, he estado ministrando todos los días de esta semana y ayer me tocó predicar 4 veces. Y mi garganta está bastante atrofiada, pero aquí estamos para traer la palabra del Señor, con la ayuda del Eterno. La Biblia dice que Él es nuestra fuerza. Entonces, Mateo capítulo 5, ¿ya lo tiene? El verso 14 y 15, se lo leo en la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. El Señor le está diciendo esto a sus discípulos. Usted y yo somos discípulos del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, mire, esto es muy importante, porque la Biblia dice que en algún momento el Señor dijo primero: yo soy la luz del mundo. Muchas gracias a los hermanos ahí que hicieron funcionar la cosa. El Señor dice en un momento: yo soy la luz del mundo. Entonces la luz había venido para iluminar a todos los que estaban en el mundo. Y en algún momento los discípulos fueron iluminados por Él. Así como usted y yo, en algún momento fuimos iluminados por la luz de Cristo. Y a usted no le dicen Illuminati, ¿verdad? ¿O sí? Pero fuimos iluminados. ¿Cuántos fueron iluminados por la luz de Cristo? Gloria a Dios. Ajá, pero tiene que pasar usted a otra etapa. Ya no solo estar iluminado, porque una cosa es que yo me acerque a una luz y esa luz me alumbre. Entonces fui iluminado por aquella luz, pero otra cosa es que yo cargue la luz. Entonces, en un momento el Señor dice: yo soy la luz del mundo. Pero ahora les está diciendo a sus discípulos, ahí usted puede verlo: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que aquellos que en algún momento fueron iluminados, ahora ya alumbran. Gloria a Dios. Yo le pregunto: ¿usted alumbra? ¿Cómo está su luz? ¿Alumbra o no alumbra? Porque luces hay de diferentes tamaños, hermano. Hay unas luzonas que lo dejan ciego a uno. Hay otras, hermanos, que más o menos. Y hay unas que parecen chenquitas de cigarro, ¿va? Que no alumbran casi nada. Entonces, hermano, aquí dice: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Todo el mundo la ve. El verso 15: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón de madera. Ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Usted sería capaz de encender una luz y meterla debajo de la cama? ¿Verdad que no tendría sentido? Entonces, si se va a encender una luz en una casa, se tiene que poner en el candelero. Entonces, esta casa es una casa que tiene candelero. Por eso no está a oscuras, sino que tiene un candelero en un lugar ahí alto donde se pone la luz para que se pueda alumbrar. Ayúdame, porfa.
se pone en lugar alto para que la luz se vea y que alumbre, dice, a todos los que están en la casa. O sea, de que si en una casa hay candelero, si hay candelero en una casa, nadie está a oscuras, sino que todo el mundo está hermano, en luz, está alumbrado por la luz del Señor. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, fíjese, porque el siguiente verso, el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz, así como una luz que se pone en un candelero en una casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, de que lo que alumbra en nuestra vida son las buenas obras. El buen actuar que usted y yo tengamos es lo que alumbra, o el mal actuar que usted y yo tengamos es lo que manifiesta las tinieblas que están dentro de nosotros. ¿Me está entendiendo? También dice Lucas capítulo 11: nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. Es decir, que si una casa tiene candelero, todo el que entre a esa casa va a ser alumbrado. Todo el que entre, aunque llegue en tinieblas, va a ser alumbrado. ¿Por qué? Porque en esa casa hay luz. Por ejemplo, le puse este verso porque el otro decía que si la luz se pone en el candelero, va a alumbrar a todos los que están en la casa, hablando de la familia. Pero este dice que va a alumbrar a todos los que entran en la casa, y si no sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. Todo el que entre a esa casa va a ver la luz. Por ejemplo, sus hijos tienen amigos, ¿verdad? Tienen amigas, y a veces son medio bandidos, pero cuando llegan a la casa y es una casa que tiene candelero, de repente dicen: no, hombre, aquí son cristianos, aquí nos van a regañar si hacemos esto. Luzón que recibieron desde que entraron a su casa. ¿Por qué? Porque hay una luz encendida. Ahora, cuando en la Biblia se habla de candelero, usted sabe que se está hablando del candelero que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Y ese es el candelero que debemos de estar en la casa. Entonces, si el Señor le dijo un día a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo, y una luz en una casa no se pone debajo de un almud, sino que se pone en el candelero, les está diciendo que ellos tienen que llegar a ser candelero. Hermano, usted y yo debemos de llegar a ser un candelero, y un candelero que tiene luz. Entonces, para entender bien este pasaje de qué significa una casa que tiene candelero, o cómo puedo yo llevar el candelero a mi casa y que toda mi familia esté llena de luz, hermano, yo necesito estudiar lo que es el candelero de oro. Entonces dice la Biblia en Éxodo capítulo 25, 31: harás también un candelabro de oro puro, dice la Biblia Reina Valera actualizada. Un candelabro de oro puro, es lo mismo decir candelabro que candelero, ¿verdad? Es lo mismo. Para empezar, el candelero tenía que ser de oro puro. O sea, de que de las piezas que habían en el tabernáculo, la única que no llevaba madera, fíjense, era esta, de las que estaban adentro del tabernáculo, porque el arca del pacto llevaba madera, era madera chapeada de oro, o enchapada, ¿verdad?, de oro. El altar del incienso también era de madera de acacia, con enchape de oro. La mesa de los panes de preposición igual, pero el candelero era completísimo de oro puro. Y el oro en la Biblia nos habla de la divinidad, es decir, que la luz del candelero solamente puede ser de Cristo y no humana, porque la madera habla del humanismo, habla de la humanidad en los altares que se presentaban en el tabernáculo, pero el candelero no tenía. Entonces el oro habla de la divinidad, es decir, Dios, porque ¿sabe por qué? Porque el candelero que metió Moisés en el tabernáculo, en el templo, por orden del Señor, ese candelero, hermano, representaba a Cristo, porque Él es la luz.
Y ese candelero también nos representa a nosotros, porque nosotros también somos luz. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué otra característica tenía el candelero? Era moldeado a martillo. No podían moldearlo de otra manera, sino que a puros martillazos. Y el martillo en este caso es figura de la palabra del Señor. Significa de que si alguno de nosotros quiere luz en su casa, pues tiene que llegar a ser candelero. Y para llegar a ser candelero necesita ser moldeado a martillo. Necesita oro puro, es decir, Cristo, necesita a Cristo, porque Él es la divinidad, Él es la deidad, Él es Dios. Pero Él se metió en nosotros. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta pues del corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces me voy a meter en él. Y Cristo se ha metido en nosotros. Entonces el siguiente paso es ser labrados a martillo. ¿No necesita usted un martillazo esta noche? Para que el candelero vaya agarrando forma y que alumbre un poquito mejor. Tráigame un martillo, hermanos. Labrado a martillo. El candelabro con su base, con su tallo, sus cálices, sus botones y sus flores serán de una sola pieza, dice esta versión. Mire, el candelabro con su base, porque la base era el tallo que iba así, ¿ve? Su tallo, sus cálices, sus botones y sus flores. Llevaba cálices, llevaba botones y llevaba flores. Dice: será de una sola pieza. Todo de una sola pieza. Eso habla si era de una sola pieza. O sea, no lo podían hacer desarmable pues de dos piezas, sino que de una sola. Una sola pieza significa que tenía que ser de... ¿Cómo? Sí, de una sola pieza de oro, pues. Una sola pieza, que no se viera que habían unido dos, sino que por eso a puros martillazos lo tenían que formar, hasta que quedara y se viera como que ahí había nacido una sola pieza. Y eso habla de unidad en la familia. La familia que tiene candelero es una familia unida. Es una familia que se apoyan los unos con los otros. Es una familia, hermano, donde no hay disensiones, donde no se habla de divorcio en el matrimonio y donde los hijos, hermanos, están apoyando a sus hermanos los unos con los otros, y los padres, hermanos, viven en unidad con los hijos y los hijos con los padres. La casa que tiene candelero, porque la luz del candelero ha llegado y los ha guiado a vivir en unidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero veamos otra característica del candelero. Tenía 6 brazos. Eso nos representa a nosotros. El número 6 es número de hombre. Tenía 6 brazos. 6 brazos saldrán de sus lados, y 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos del candelero de otro lado. Pero también tenía un tallo. Entonces ese formaba la séptima luz. Tenía un tallo, ¿verdad? El número 7 viene a ser Cristo, y a través de Cristo usted y yo hemos alcanzado la perfección, ¿verdad? También sigue diciendo en Éxodo 25:33: habrá 3 cálices en forma de flor de almendro, y un brazo con un botón y una flor. O sea, tendría que tener primero el cáliz en forma de flor de almendro. Diga número 1. Luego, un botón, número 2. Luego, una flor, diga número 3. Eso iba a ser en cada brazo. Se lo repito: habrá 3 cálices en forma de flor de almendro en un brazo, con un botón y una flor, en un brazo del candelero. Y luego dice: y 3 cálices en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un botón y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro. Tendría que haber, hermano, en cada uno de ellos, tenía que haber 3 cálices en forma de flor de almendro, y tenía que haber un botón y una flor. Entonces, 3 cosas. Eso nos habla de la Trinidad de Dios. Una casa que tiene candelero es una casa que está cubierta, que está iluminada, mejor dicho, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Lo mismo dice que tenía que ser el tallo, nada más que cambiaba el número. Aquí tenían que ser 4. Dice: en el tallo del candelero, lo que iba en medio, pues,
En el callo del candelabro habrá 4 cálices en forma de flor de almendro con sus botones y sus flores. Entonces, mire, las flores, cuando hablamos de botones, yo le pregunto, ¿qué es lo que sale primero? ¿Cómo? El botón, para el preguntón. El botón, y después la flor, y después, ¿cómo? Después de la flor va la semilla, porque aquí habla de flores de almendro. Primero va el botón, después va la flor y después va el almendro. Entonces, esto también habla de 3 niveles de fructificación. En una casa se tiene que dar fruto en 3 niveles. Y la parábola del sembrador dice que tenemos que dar fruto al 30, a 60 y a 100 por 1. La casa que tiene candelero, la palabra produce en ellos. Y fíjense que esto tiene mucha semejanza con lo que es, hermano, la vara de Aarón que floreció, porque Números 17:8 dice: y aconteció que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras. Dice que tenía flores, botones, flores y almendras. Allá también habla del cáliz en forma de flor de almendro, habla de la flor y habla del botón, de las 3 cosas. Entonces, lo interesante de esto, hermanos, es que fíjense que el almendro florece por la madrugada. Y eso de lo que nos habla a nosotros es de que si un candelero pues está de pie en una casa, es un candelero que tiene flores de almendro. Significa, hermano, que es un candelabro. Estoy hablando del jefe de familia, estoy hablando de la mujer, hermano, de la casa, estoy hablando de los hijos que tienen que llegar a ser luz también. Hermano, estamos hablando de aquellos que vigilan y que en la madrugada florecen. No le estoy diciendo que no duerma toda la noche. Los vigilantes, según la palabra de Dios, son aquellos que en el espíritu se mantienen despiertos. Y que cuando llegan las tinieblas, la oscuridad de este mundo, ellos, hermano, como son vigilantes y guardan las vigilias de la noche, ellos florecen y comienzan a tener revelación. Y claro, después de la flor viene el fruto. Y dan fruto en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque son vigilantes. Florecer en la madrugada habla, hermano, de mantenerse uno despierto todo el tiempo en el espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, aquel que está vigilante, no dormilante, ¿verdad?, sino que vigilante en el espíritu, está pendiente de lo que pasa a su alrededor, está pendiente de lo que pasa con sus hijos, con sus hijas. Y hermano, de repente se le acercó algún lagarto, perdón, el novio a la muchacha, ¿verdad? Y ligerito, aquel que tiene ojos de vigilante espiritual, hermano, rapidito recibe la revelación y dice: este es un bandido, este es un hijo del diablo. Pero muchos se duermen y las hijas se las come el tiburón, se las lleva el diablo, y hermano, y hasta nietos les llevan. ¿Por qué? Porque se durmieron. No fueron vigilantes, no florecieron como el almendro en la madrugada, ¿va? A la hora que los demás duermen, espiritualmente hablando, este está vigilando, y todo el tiempo está pensando: ¿qué estará viendo mi hijo ahí en internet? ¿Me está entendiendo? ¿Con quién se comunicará ahí en el teléfono? ¿Qué tipo de mensajes estarán enviando? Porque, hermano, hoy es terrible eso de la comunicación. Viera los mensajes que se mandan los hipotas y las hipotas. Mensajes, hermano, que a los que están aquí ya mayores de edad, digo porque yo estoy cipote todavía, ¿va? Les parecería: ¡qué barbaridad! En mi tiempo no pasaba eso. Pero eso está pasando hoy en día. Hoy en estos dorados tiempos, eso está sucediendo. Pero aquel que no se duerme está vigilante. ¿Qué le estará pasando a mi hijo? ¿Qué le estará pasando a mi hija? ¿Me está entendiendo? Entonces, la vara de Aarón tenía estas características, igual que el candelero, que tenía botones, flores y almendras. Pero fíjese que también la Biblia Reina Valera 60
no dice que tenía botones, sino que dice que tenía manzanas, porque la manzana pues tiene la misma forma de un botón, ¿verdad? Y las manzanas, hermano, también nos hablan, según la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la mujer de Cantares dice en algún momento: sustentadme con pasas y con manzanas, porque estoy enferma de amor, dice la mujer de Cantares. Entonces, ella lo que está pidiendo es, cuando pide pasas, las pasas son uvas viejas, ¿verdad? Son uvas viejas, pero sabrosas. En cambio, la manzana se come así fresquita. Entonces, cuando ella dice susténtenme con pasas y con manzanas, lo que está pidiendo es: yo quiero ser sustentada, dice la mujer de Cantares, con las experiencias viejas que yo he tenido con el amado, pero también con las nuevas. Entonces, una casa que tiene candelero tiene también manzanas, es decir, experiencias frescas con el Espíritu Santo, frescas con el Señor, y esa es la luz que llega y que alumbra a todos los que están en la casa. Características del candelero, ¿verdad? Mire todo lo que tiene que tener una casa que tiene candelero. También dice este otro verso, Números 4:9: después tomarán un paño azul y cubrirán el candelero de la iluminación con sus lámparas, con sus despabiladeras, con sus platillos y todos los utensilios con los que le surten de aceite. Mira, aquí hay dos cosas, otras dos características. Una está que al final el candelero necesitaba aceite para funcionar, porque el aceite era el combustible que hacía que ardiera la lámpara, ¿verdad? Que se mantuviera encendida. El aceite figura la unción del Espíritu Santo. Entonces, una casa que tiene candelero es una casa que tiene la unción del Espíritu, que tiene la unción del Santo, que tiene la unción, hermano, sacerdotal. El padre de familia tiene la unción sacerdotal en su cabeza, porque el padre de familia es el sacerdote de la casa y es el que cubre la casa. Es una casa donde se ha derramado también el óleo de alegría. Mire, tendríamos que estudiar todas las unciones, ¿va? Donde se ha derramado el óleo de gozo, el óleo de alegría sobre la cabeza de los que están en esa casa, y todos viven felices. Es una casa donde también sobre todos, desde el padre de familia hasta los hijos, se ha derramado el óleo de muerte, que fue el que le derramaron a Jesús allá en la casa de María y Marta. Ahí cuando le ungieron su cabeza, y él dijo: déjenla, porque ella lo que ha hecho es preparar mi cuerpo para la sepultura. Entonces, ese es un óleo de muerte, es un óleo que nos permite morir, hermano, no que lo van a llegar a matar, sino que nos permite morir espiritualmente hablando, pues matar el alma, porque eso, hermano, ¿cómo cuesta que se dé? ¿Cómo cuesta renunciar a nuestro orgullo? ¿Cómo cuesta renunciar, hermano, a nuestros derechos, verdad? A la dignidad que como personas tenemos. ¿Cómo cuesta? Pero aquel que va muriendo poco a poco su alma y el espíritu se va vivificando, es el que logra matar el alma. Y si no la logra matar, la Biblia dice que el Señor la va a destruir, pero al final allá en el infierno de fuego. Entonces mejor mátela usted a que la destruyan allá. Gloria a Dios. También dice, entonces, además de que tenía aceite, dice que lo cubrían. ¿Y eso de qué nos habla? De cobertura. Es decir, que aquel que tiene candelero en su casa, o que llegó a hacer luz, pues que llegó a alumbrar su casa, es alguien que tiene cobertura, que respeta cobertura, porque la primera luz de la casa es la luz de la cobertura. Se lo voy a explicar más adelantito si nos alcanza el tiempo. La primera luz de la casa es la luz de la cobertura. La luz de su pastor, pues. La luz de aquel que le cubre, de aquel que le pastorea, en este caso nuestro apóstol. Esa es y debe de ser la primera luz encendida en la casa, porque el candelero tenía 7 luces. Eso no se lo puse, va. Bien, porque le dije que tenía 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro, más el tallo, son 7 luces. Entonces el número 7, usted sabe que habla de perfección, habla de plenitud. Es una luz perfecta. Entonces son 7 ministraciones también en la casa, ¿verdad? Que se tienen que dar si usted tiene lámpara, si usted tiene candelero. ¿Me está entendiendo? Entonces, si alguien dice: yo tengo la luz en mi casa, yo soy la luz del mundo porque el Señor me lo ha dicho, pero no respeta cobertura, hermano, ese está más en lo oscuro que la medianoche. Está en puras tinieblas, ¿verdad? Sigamos entonces adelante.
¿Qué es lo que le voy a hacer un repasito aquí de lo que encontramos en el candelero, las características del candelero y qué es lo que representan en nuestra casa? ¿Qué le dije que tenía el candelero? Primero, oro puro. ¿Qué más le dije? Se cubría, era labrado a martillo, tenía botón, flor y fruto, una sola pieza, 7 lámparas, depósitos de aceite, ¿verdad? Usted tiene depósito de aceite, ¿va? ¿Tiene depósito de aceite, sí o no? Uno es más grande que otro, ¿va? Entonces, el oro puro significa para nosotros ser nacidos de Dios, porque ya le dije que el Señor viene, entra en nosotros, la divinidad del Eterno está dentro de nosotros, aunque no parezca, pero el Eterno se ha metido en usted, y usted es divino, no solo las mujeres. Ya vamos a sacar hombres divinos. Pues sí, en el sentido de que tenemos a Cristo, pues somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos divinidad en nosotros, gloria a Dios. ¿Qué más? Si se cubría, ya le dije que eso significa cobertura para nosotros. Labrado a martillo, significa que hemos sido labrados, golpeados por la palabra de Dios y que lo hemos recibido, lo hemos aceptado en nuestra vida, ¿verdad? El botón, flor y fruto nos habla, además de que nos habla de la Trinidad, nos habla de 3 niveles de fructificación en nuestra casa, en nuestra familia, que nuestros hijos vean el fruto del Espíritu en nuestra vida, que su cónyuge vea el fruto del Espíritu en su vida. Una sola pieza nos habla de unidad, de una sola visión en la familia, es decir, que juntos salen hacia el templo, juntos se congregan. Ahí va el esposo, va la esposa, ahí van los hijos y van también las hijas al culto. Juntos sirven en la casa de Dios. Unos están sirviendo en video, otros en Roca Baby, otros en Roca Kid, otros en el parqueo. Pero todo el mundo está sirviendo porque tienen una sola visión, servirle al Rey Eterno. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo los ha iluminado. Y no solo los iluminó, sino que se metió en ellos y llegaron a ser luz. Gloria a Dios. Entonces las 7 lámparas nos habla de una luz perfecta. También nos hablan de las 7 ministraciones que deben de haber en la casa. Y los depósitos de aceite significa que si yo tengo depósito de aceite, me van a dar el aceite, me dan la unción. Esa unción de gozo, de alegría, que podría ser también de muerte. Esa unción de prosperidad, esa unción, hermano, de sacerdote dentro de la familia, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, tenía 7 luces el candelero, 7 luces, 7 preciosas luces. Por ahí hay uno que usan a veces algunos fulanos que le han puesto 9 luces. Le llaman el menorá. Bueno, al de 7 luces también se le puede llamar el menorá. Es lo mismo, el menorá es el mismo candelero. Usted le puede decir menorá, o le puede decir candelero, o le puede decir candelabro. En la Biblia también se le llama la lámpara de Jehová. Que dice la Biblia que antes de que la lámpara de Jehová se apagara, dice que el Señor le habló a ¿cómo se llamaba? A Samuel, que dormía dentro del templo. Porque el candelero, mire, lo mantenían encendido todo el tiempo, de día y de noche. Cuando se apagaba, lo volvían a encender. Lo limpiaban, para eso estaban los utensilios, las despabiladeras, los platillos y todo eso, ¿verdad? Lo volvían a limpiar y lo encendían otra vez. Y siempre permanecía encendido. El candelero de oro, 7 luces. ¿Cuántas tenía? 7 luces. Entonces, mire, resulta de que Apocalipsis dice en Apocalipsis capítulo 4 verso 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono. ¿Cuántas lámparas? ¿Cuántas? ¿Cuántas luces tenía el candelero? Entonces este es el candelero real allá en los cielos. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, porque acuérdese que Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo y todos sus utensilios de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte.
Entonces cuando Moisés subió al monte, el Sinaí, dice que entró a la oscuridad donde Dios estaba. Yo creo que se le abrió una puerta dimensional a Moisés y él entró a los cielos y pudo ver el verdadero tabernáculo allá en los cielos y vio el candelero de oro que estaba delante del trono. Pero aquí dice que tenía 7 lámparas de fuego, estaban ardiendo delante del trono, las cuales son ¿qué? ¿Alcanza a ver usted ahí? ¿O lo está leyendo en su Biblia? ¿Qué representa entonces las 7 luces del candelabro? Los 7 espíritus de Dios. Entonces una casa que tiene candelero tiene los 7 espíritus de Dios. Una casa que tiene el candelero encendido, porque puede que lo tenga y no lo tenga encendido. Pero si lo tiene encendido, no le va a pasar como aquellas mujeres que andaban con su lamparita, ¿verdad? Y aceitillo ahí. Dice que estaban esperando al amado, esperando al esposo, figura de la iglesia. 5 de ellas eran prudentes, dice la Biblia, y 5 eran necias. Pero la cosa es que las 10 tenían lámpara y las 10 tenían aceite. Pero lo que sucedió es que a una se les acabó y les dijeron, prestadnos de vuestro aceite. Y ellos les dijeron, no, mejor vayan y compren a los que venden. Y eso habla de aquella parte de la iglesia. Bueno, las 10 son la parte de la iglesia que se queda en la gran tribulación, pero las 5 que se logran ir con el esposo que ya viene casado son la iglesia que se salva en medio de la gran tribulación. Pero las otras 5 son aquellas que van a comprar y vender, y la Biblia dice que nadie podía comprar y vender en la gran tribulación si no tenía el número de la bestia. Es decir, que aceptan el gobierno del anticristo. Es un problema. Pero ¿cuál fue el lío de esta gente? No tenían aceite. El aceite no solo habla de la unción del Espíritu, sino que acuérdese que para producir aceite había que cortar olivos y machacarlos hasta que se producía aceite. Entonces el aceite en nuestras vidas habla de padecer por el Señor. ¿Qué tan dispuestos a padecer estamos, hermanos, por el Evangelio, por causa de Cristo, pues? Porque de eso depende cuánto aceite tengamos y cuánto alumbremos. ¿Me está entendiendo? Tiene que haber aceite en nuestra vida. Tenemos que producir, pero mire hoy, solo porque está viviendo no vinieron varios hermanos. ¿Cuánto aceite va? Hasta me resbalo. No lo digo por ustedes, lo digo por los que no han venido. Ahí les cuentan hoy. Pero hermano, no queremos padecer ni siquiera un aguaje. ¿Verdad que no le va a pasar nada a usted si se moja? Lo más que le puede dar su catarrito, pero es peor que se vaya para el infierno. Su catarrito, su resfriado, además su aguaje hasta bien le cae, peor si no se ha bañado. Pero la gente no se quiere mojar, fíjense. Y en el verano no vienen porque es mucho polvo. Peor si hay viento. Ay, no, es que cuando hay viento yo siento que me asfixio porque muy rápido pasa el aire y no puedo respirar. Y no hay en qué pretexto poner. Y hasta se vuelven expertos en los tiempos, no como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Sino que salen y miran, hoy va a llover, no voy a ir al culto. Porque no quieren padecer nada por el Evangelio. Pero gloria a Dios que usted está aquí, aunque sea debajo del agua. Y se vino, mire, démosles un aplauso a los hermanos que están ahí a la par. Apláudale, que tiene a su lado, apláudale. Porque vino al culto. Sí, hombre. Gloria a Dios. Sí, hermanos, mire cómo es esto lamentable, pues. La gente no quiere padecer nada por el Evangelio, ¿verdad? Y tan difícil que fue que el Evangelio llegara a nuestras vidas. Sí, hermano, muchos pagaron con su propia vida con tal de que el Evangelio fuera anunciado. Muchos dicen la historia de la iglesia, ¿verdad? Que murieron empalados, otros fueron quemados vivos, a otros les mataron a sus hijos enfrente de ellos para que negaran la fe y no la negaron. Y nosotros, tan fácil que nos sale la cosa. Se tenían que esconder para hacer el culto. Y tenían que cantar como los mudos para que no los delatara el cántico, ¿va? Decían,
hoy vamos a cantar el número 3. Y decían, wow. Y nos podían hacer mucha bulla, ¿va? Pero hermano, con todo ese padecimiento, se reunían a expensas de que los mataran si los hallaban. Y no, hombre, hermano, nosotros no queremos sufrir, pero ni el sol el día domingo, ¿ah? Qué fregado, ¿va, hermano? Como dirían los mexicanos, qué poca madre, dicen los mexicanos, ¿va? Sí, mire, yo me he fijado que hay unos que, ¿por qué no fuiste al culto vos? Es que fíjate que estoy enfermo, pero fue a trabajar. ¿Pero cómo es eso? Para ir a trabajar no están enfermos, pero para ir al culto sí. Bien fregado, va, hermano. Mire, mejor sigamos con los 7 espíritus. Cada luz del candelero entonces es uno de los espíritus de Jehová. La Biblia habla de muchos espíritus de parte del Señor, pero dice Isaías, capítulo 11, en el verso 1, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Está hablando acerca de Cristo. En el verso 2 dice, y reposará sobre él. Cuando yo diga el nombre del Espíritu, usted diga 1 y hasta que llegue a 7. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Hombre, hermano, si es cierto que está lloviendo, pero digámoslo fuerte. El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor del Señor. Aleluya, hermano. O sea que una casa que tiene candelero y tiene encendidas todas sus luces, ahí está el Espíritu del Señor. Ahí hay un espíritu de sabiduría, hay un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo. Cada vez que usted quiera aconsejar a sus hijos, no es usted hablando, sino que el Espíritu hablando acerca del consejo sabio que hay que darle a su hijo, hablando a través de su boca. Hay un espíritu de poder, es decir, hermano, que usted tiene fuerzas para hacer lo que tenga que hacer con tal de alumbrar a su familia, para congregarse, para servir, con tal de alumbrar a su familia, de poder, de conocimiento. Y como tiene conocimiento del Señor, sabe la clase de Dios que tiene. Porque hay gente, hermano, que es bien aguacate porque no conocen a Dios. No saben el Dios que tienen. No saben, para empezar, que es un Dios grande y temible. No saben que es un Dios grande en misericordia. No saben que es un Dios lleno de amor, grande en bondad. No saben todas esas cosas. No saben que a Dios no le podemos menospreciar. Entonces el espíritu de conocimiento llega y alumbra la casa. Y eso hace que haya en nosotros un espíritu de temor de Dios verdadero. No miedo, ¿verdad? Sino que respeto a nuestro Señor. Pues, ¿por qué? Porque lo conocemos. ¿O no es cierto que cuando usted conoce a un jefe, imagínense que a usted lo acaban de contratar en una empresa y tiene un su jefe así, hermano, yuca, súper estricto, pero usted no sabe. ¿Cómo no sabe? Llega tarde a trabajar. ¿Cómo no sabe? Se la quiere capear ahí a echarse el cafecito. Se quiere ir temprano porque no sabe, pero cuando lo conoció, hermano, camina así, rectecito. Ahí viene el jefe. Aguas. Lo respeta, ¿por qué? Porque ya lo conoce. Entonces mucha gente no respeta a Dios porque no lo conoce. Sino que, como Job decía, han oído de oídas, allá en aquel canal que usted mira, aquel canal Disque Cristiano, ¿va? ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, usted tiene candelero en su casa. ¿Está seguro? Usted es la luz del mundo. Y si está encendido el candelero del Señor en su casa, los 7 espíritus de Dios están ahí. Eso es lo importante de encenderlo. Entonces el candelero en nuestra casa, hermano, debería usted, ¿verdad?, de irlo encendiendo poco a poco, ¿verdad? Ahí le puse ahí las 7
lámparas. Ya se fijó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lamparitas. Las 7 luces representadas o representando ellas los 7 espíritus de Dios. Usted le enciende la primera luz y tiene ahí el espíritu de sabiduría. No, el espíritu de sabiduría no se lleva a la casa jugando ouija, porque los que juegan ouija dicen que invocan el espíritu de sabiduría. Ese es un espíritu de las tinieblas, pero este es el espíritu de Dios, que está llevando sabiduría, Jokma, esa sabiduría pues que Dios da a nuestras vidas. Le enciende la otra luz, ahí usted con el fosforito va a encender la otra luz. Pss, inteligencia, un espíritu de inteligencia. Sus hijos no dejan materias, ahí no hay topados, tal vez haraganes, pero no topados. Sí, hermano, porque si en una casa hay candelero, el padre de familia alumbra y la madre también, y los hijos están dejando materias, no es por topados, no es por falta de inteligencia, usted me entiende el hebreo, ¿verdad? Es por haraganes, hermano, por no decirle de otro modo. También, si se enciende la otra luz, usted tiene una luz encendida ahí con un espíritu de parte del Señor que se llama consejo. ¿Y cómo dice el segundo libro de Proverbios? El que oye consejo llega viejo. Sí, es que mire, hermano, hay padres de familia que no saben aconsejar a sus hijos. No lo saben aconsejar porque carecen de sabiduría. Entonces necesitan la sabiduría, la inteligencia y un espíritu de consejo para que le dé palabras. ¿O no le ha pasado a usted que de repente está aconsejando a su hijo o a alguien porque le pidió su consejo y usted está pensando, ¿y qué le digo a este bandido si no sé lo que le está pasando? De repente viene un espíritu de consejo y usted le comienza a dar palabras, hermano, muy certeras según la palabra de Dios, porque un espíritu de consejo entró en nosotros y pudimos hablarle. Pero un padre de familia, una madre de familia que carecen del espíritu de consejo, no aconsejan bien. Y le dicen a la hija, mira hija, buscate uno con pisto, ¿viste? No, hay veces es bruta, le dice. Hay veces te cansas con un pelado de ahí de la iglesia. Mira que tenga carro, le dice, y que sea del año, aunque sea del año 50, va, pero que tenga su buen carro, hija. Va a pasar las de la suegra del diablo, hermano, porque por andar en eso, la suegra del diablo casó a la hija con el mismo diablo. Porque le dijo, te tenés que buscar uno que tenga plata, ¿viste? Que tenga oro. Y el diablo oyó y le gustó la muchacha. O el diablo, miren, todas las hipotas de la iglesia le gustan al diablo. Las hermanas también. Y se las quiere devorar. De repente les hace ya, y no es el diablo con cola. Les muestra a un fulano ahí que a lo mejor le pueda gustar a usted. Y entonces dice que la suegra le dijo eso a la hija y el diablo oyó. Entonces vino el diablo y le apareció a la hija montado en un caballo con espuelas de oro, él, ¿verdad? En sus botas. Las botas tenían adelante una cosita, un enchape de oro. Fíjese. Los frenos que le había puesto al caballo, las riendas del caballo eran de oro puro. Brillaba ese caballo bandido. Le había puesto unos ojetes así como que era la máscara del zorro arriba al caballo, de oro. La silla del caballo en la que iba montado el diablo era de oro, pero él no le dijo que era el diablo. Y entonces vino la hija y se lo llevó a la señora, ¿va? Porque como ella le estaba asesorando, y le dijo, mira, quiere que me case con él. Ese sí, hija, ese sí, tiene buenos sentimientos. Total que se casó con él. De repente dice que la hija asustada porque caminando arriba en el techo de la casa, ¿va? Y con la cabeza para abajo el tipo asustada. Pero esa historia mejor no se la cuento porque no es palabra de Dios, ¿va? Lo que le quiero decir es que la señora, la maitrona, ¿verdad? Por andar buscando dinero casó a la hija con el diablo. Y eso le pasa a mucha gente, que por andar de interesados
Y solo miran lo económico, casan a los hijos o a las hijas con el puro diablo. Por eso mi papá nos decía, éramos 7 varones, se imaginaba. Ya se imaginaba él las nueras que iba a tener. Nos decía, pídanle a Dios, decía, el que les prepare su esposa. Y no les cojan así ustedes, ni siquiera por lo espiritual, porque yo conozco, decía mi papá, a hombres que se casaron con la que hablaba más lenguas en la iglesia y se casaron con el diablo. Decía mi papá. Era un espíritu de consejo hablando ahí a través de él. Por eso yo me busqué una que no hablara muchas lenguas, porque no es que como hablan lenguas, digo hermano que son bien chismosas pues. Y así nos decía mi papá. Se pueden casar con el diablo aunque se casen con la que habla más lenguas en la iglesia. La que profetiza mejor, la que zapatea mejor. Esto tiene que ser por revelación, para que la luz de la casa no se le apague después. Pero para eso se necesita un espíritu de consejo, hermano. Qué importante es el espíritu de consejo en la familia, para poder aconsejar a los hijos, a las hijas. Hermano, eso es muy necesario. Entonces esa luz se tiene que encender. Entonces la del centro, que quizás tenía que haber sido la primera, es la luz del Espíritu del Señor, que es el que comanda a todos los demás espíritus. El Espíritu Santo pues dentro de nosotros. Si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano, y nuestro candelario encendido, es decir, si no nos hemos quedado al nivel de iluminados nada más, sino que hemos llegado a ser luz, pues entonces va a estar en nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, el Espíritu del Señor, el espíritu de caña, me dice usted también, va. No, ese no, hermano. Y si encendemos la otra luz, tendríamos un espíritu de poder, un espíritu, hermano, de autoridad, un espíritu que quizás uno se siente incapaz para resolver alguna situación, pero el Señor le da poder y le da autoridad para que lo haga. Y si enciende la otra luz, ahí viene un espíritu, hermano, de conocimiento de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, yo oro por ustedes. En mis oraciones no me canso de pedir, dice, que el Señor les dé espíritu, ¿de qué? De sabiduría y de conocimiento. ¿De quién? De Él. Espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. El apóstol Pablo está hablando de este espíritu de conocimiento, porque es un espíritu de conocimiento de Dios, para que entendamos quién es Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿usted conoce a Dios? Job era un hombre que hablaba con Dios, era un hombre que le presentaba ofrendas todos los días al Señor, era un hombre que presentaba sacrificios aún por sus hijos, pero un día le dijo al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía, lo que yo predicaba no lo entendía, está diciendo Job, pero ahora te puedo ver, porque lo que le faltaba quizás a Job era ese espíritu de conocimiento de Dios, aunque él creía que le conocía. Entonces, hermano, yo creo que usted y yo debemos de orar porque todos estos espíritus vengan a nuestra vida. El espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, el espíritu del Señor, espíritu de poder, espíritu de conocimiento de Él, para que eso nos lleve a tener en nosotros la otra luz encendida, que es la luz del temor del Señor. Hermano, mire, una casa que tiene ese candelero es una casa que vive, hermano, en armonía. Es una casa en la que reina la paz. No porque la esposa se llame paz, sino que el Señor les ha dado shalom, seguridad, el bienestar, alegría, gozo, porque es una familia que tiene temor de Dios. Entonces si toda la familia en esa casa iluminada tienen temor de Dios, ahí en esa casa no hay adulterio. Es decir, el cónyuge no le quema el rancho ni la mujer al esposo, ni el esposo a la esposa. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios, hay conocimiento de Dios, hay sabiduría. Y la Biblia dice que el que comete adulterio es porque carece de sabiduría. Una familia, una casa donde el candelero esté encendido, ahí los hijos no son fornicarios, no son ladrones.
Una casa que tiene el candelero encendido, hermano, es una casa donde todos tienen temor de Dios. Todos le sirven al Señor, todos le dan al Señor la 10ª parte, todos ofrendan, todos sirven en la congregación y todos se van a ir en la parucía. Porque qué difícil va a ser, hermano, que suene la trompeta y que se va usted y sus hijos no. O se van los hijos y no se van los padres. Está peor todavía. El candelero encendido en el hogar son los 7 espíritus de Dios en la casa, en la familia. Entonces, además el candelero, usted sabe, pues que nos habla de revelación, porque es una luz que viene para alumbrar y para hacer huir las tinieblas. En las tinieblas se esconde cualquier espíritu, ¿verdad? En esa sombra, pero cuando la luz llega es revelado. Entonces, cuando el padre tiene encendido el candelero, tiene revelación, y aunque el hijo le mienta, él se da cuenta que le está mintiendo. Aunque la hija le diga un cuento, él sabe que no es cierto, y se pone a indagar y cabal, se da cuenta de que lo que él sospechaba no es un espíritu de sospecha, es revelación. Se da cuenta de que lo que él sospechaba era así, y eso le permite corregir a los hijos y poderlos guiar por el buen camino. Fíjese que curiosamente, le puse aquí un dato. Los rabinos sostienen, ¿verdad? Ellos creen que en el candelero existen 4 letras, en el menorá, porque así le llaman los rabinos. Esto que le voy a decir no está en la Biblia. Se lo repito, esto que le voy a decir no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero yo se lo voy a enseñar porque para mí tiene sentido y creo que los rabinos tienen razón. Acuérdese que ellos, hermano, conocen las raíces del hebreo bíblico. No es igual al hebreo que se habla hoy en día, pues. Es un hebreo que ha evolucionado. Pero el hebreo bíblico lo conocen perfectamente ellos. Además, pues ellos tienen la Torá, los originales, pues, de lo que es en sí la Torá. La han estudiado, la Torá se ha estudiado por muchos años y han quedado ahí los estudios, los comentarios, como los de Rashi y otros rabinos que en el transcurso de la historia y el tiempo fueron iluminados por el Señor para interpretar la Torá, y ellos pues cuando mencionan algo saben lo que dicen. Esto no está en la Biblia, se lo repito. No me va a decir, pastor, y deme el versículo bíblico. No, ya le dije que no está en la Biblia. Va. Entonces ellos dicen que el candelero de oro tenía 4 letras. Dicen que tenía una tau. La tau es la última letra del alefato. Es la número 22. Ese número que le he puesto ahí no es el valor numérico de la letra, porque las letras hebreas todas tienen un valor numérico, pero también tienen un número de orden. La tau, el valor numérico de la tau es 400, pero en este caso se ha tomado en cuenta el número de orden. Es decir, son 22 letras, contando de uno en uno, la tau, como es la última, es la 22. ¿Me entiende? ¿Me explico? La otra letra que ellos ven en el candelero es la G, la letra G. Así se lee, ¿verdad? No es la G de gato. Esta letra tiene, esta sí, ¿verdad? Su valor numérico es 5, pero el número de orden que ella tiene es el número 5. Acuérdense que el 5 es gracia, el 5 es los 5 ministerios, también es juicio, todo eso. También miran otra letra, la letra Lamed, y esta letra Lamed tiene el 12º orden, es la 12ª letra. El 12 usted sabe que es gobierno de Dios. Y al final dicen ellos que está así en orden de arriba hacia abajo, otra vez la letra G. La letra G, la letra número 5 en orden, y eso forma la palabra, mire, Tejilá, de arriba abajo, porque en el hebreo no hay vocales, solo hay consonantes. THLH es Tejilá, según ellos. Ahí le puse yo la palabra al revés, ¿verdad? Leída desde de la derecha hacia la izquierda, porque así se lee el hebreo. Tejilá, en español, ¿verdad? La pronunciación fonética en español es Tejilá, que es una de las formas mencionadas en la Biblia de adoración al Señor, mencionadas en el hebreo. Cuando se habla de alabanza, la alabanza o la adoración Tejilá es esta, la que han mencionado aquí los rabinos. Entonces, las ubican de esta forma en el candelero. Ahí están las 7 lámparas. En el tallo le ubican la letra Tau.
En el segundo brazo ubican la letra G. En el tercero ubican la letra Lamed y en el cuarto, en el segundo la letra Lamed y en el tercero otra vez la letra G. Y ahí dice Tejila. ¿Cómo dice? Tejila. Dígalo más fuerte. Eso dice ahí. Entonces, póngame mucha atención porque si no me va a entender por qué se lo puse. Ya le dije que no está en la Biblia, pero tiene mucho sentido. Mucho sentido. ¿Por qué? Porque si esta letra está solo en el tallo, afecta, digamos, solo el brazo principal. Pero la G que está en medio del tercer brazo, tercero a cada lado, o primero a cada lado, afecta a los dos. Y esta afecta también los dos brazos que están en el segundo espacio. Y esta obviamente va a afectar los dos brazos que están en el tercer espacio. Entonces, ¿cuánto vale o qué número de orden ocupa la tau? ¿Cómo? Dígalo más fuerte. 22. Entonces el 22, ¿qué pasó? Se me está revelando esta cosa. Oh, sí, así tiene que ser. Entonces, el 22 tendría que estar ¿dónde? En la parte alta, en esta parte. Como solo está en el tallo, en el brazo principal, solo afecta la luz del centro. La G, ¿cuánto le dije que vale la G? El 5, como esta letra está en medio de estos dos brazos, afecta a este brazo y afecta a este otro. Entonces, en cada una de las luces se ubicaría un 5. En el otro brazo está la Lamed, que tiene el número de orden 12. Entonces tendría que estar en esta luz un 12 y también acá otro 12. La G, que tiene el valor de orden número 5, tendría que estar aquí otra vez y aquí repetida, el número 5. Ahora yo le digo una cosa, los matemáticos, súmenme esos números por favor, todos, en lo que yo bebo agua. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿El total? 66. ¿Cuántos libros tiene su Biblia? O sea de que, como acuérdense que el candelero es Cristo. Y Juan capítulo 1 dice que Él es la palabra. Esto nos confirma que la Biblia correcta no es la de 72, sino que la de 66. Y una casa que tiene encendidas todas las luces tiene los 66 libros, es decir, la administración de la palabra completa de Dios de Génesis a Apocalipsis y no de los libros apócrifos. Gloria a Dios. Entonces, si usted en su casa tiene encendida la primera luz, tiene ahí la Torá, que son los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros se les llama los libros de la ley, el Pentateuco o la Torá, de Génesis ¿a dónde? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Usted cantaba, ¿verdad? Los libros de la ley son 5. No, usted decía chonchinco, estaba chiquitito cuando iba a la escuela dominical. Entonces ahí está encendida la primera luz, con los 5 libros de la ley. Luego, los libros históricos del Antiguo Testamento son 12. Usted ya pasó la lección número 1, ¿verdad? Allá en el discipulado, acerca de la Biblia. Ya sabe cuántos libros históricos son. ¿Cuántos libros históricos son? Ok. Después serían, aquí encendemos la segunda luz con los libros históricos. ¿Los otros me dijo? Los libros poéticos. ¿Cuáles son los poéticos? Job. Muy bien. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar son los únicos libros que son poemas.
Y es donde es correcto decir verso. Cuando usted dice voy a leer el verso número 1 del Salmo 1, porque son versos, pero los demás son versículos porque todos los otros libros son prosas, no son versos. Ok, después encendemos esta luz, ¿verdad? Fíjese que el número 22, porque lo llevo en orden de izquierda a derecha, el número 22, ahí tenemos las cartas de Romanos a Apocalipsis. Hay 22 cartas, porque Apocalipsis, aunque se le reconocen como libro muchos, ¿verdad? Es una carta, es una de las cartas de Juan, el teólogo. Juan el teólogo escribió entonces 4 cartas. Escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y la cuarta es el Apocalipsis. ¿Me está entendiendo? Entonces, ahí en el número 22 encajan perfectamente las cartas. El otro 5 serían los 5 libros históricos del Nuevo Testamento. Cuando hemos aprendido los libros del Nuevo Testamento, hemos dicho 4 evangelios y un libro histórico, que es Hechos. Pero resulta de que los 4 evangelios son libros históricos. Son históricos, les llamamos 4 evangelios porque son únicos. Los únicos 4 evangelios o 4 versiones del evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero los 4 evangelios son libros históricos. Ahí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. 5 libros históricos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Encendemos la luz de los libros históricos. Usted los lee, ¿va, hermanos? Y el otro 12 nos habla de los 12 profetas menores. Los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento, porque son 12 libros de profetas menores. ¿Y los mayores cuántos son? ¿Cuántos? 5. ¿Quiénes son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, y se les quedó en el segundo lugar. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son los 5 profetas mayores. Todos los demás son menores. ¿Por qué son menores y por qué son mayores los otros? Por el tamaño de lo que escribieron, el mensaje que tienen. Unos es menos que los otros son grandotes. Isaías tiene 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Entonces, si encendemos esta luz, encendemos la última, que es la de los profetas mayores, los que mencionábamos, ¿verdad? De Isaías a Daniel. Y ahí tenemos el candelero encendido en la casa, toda la Biblia, toda la palabra. Es decir, que una familia que tiene encendido el candelero en su casa, no es una familia que tiene Biblia. En su casa, pues, casi en todas las familias hay una Biblia, pero la tienen ahí guardadita. Si se dice que la diferencia entre la Biblia cristiana y la católica es que la católica tiene polvo y la cristiana huele a sobaco, pero ninguno de los dos la leen. Ahí la llevan, ¿verdad?, para el culto, la pobre Biblia, hasta desgastada hasta allá, y nunca la leen. Como aquí se la proyectamos, lamentablemente, hermanos, se la proyectamos y no la lee. Entonces, cuando Dios dijo sea la luz, nos dio su palabra, y esa es la que nos alumbra nuestro caminar, y es la que debería de alumbrar en la casa. La familia que tiene candelero es aquella familia, ya dijimos, 1, que tiene los 7 espíritus de Dios; 2, que tiene toda la ley, toda la palabra de Dios en su casa, pero porque la viven, la enseñan, pero también la viven. Todo su comportamiento, todas sus obras alumbran. ¿Por qué? Porque son en base a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice. Por eso el Señor dijo, ninguno pone una luz debajo de la cama o debajo de un almud, sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres cuando vean vuestras buenas obras. ¿En base a qué? A la ley de Dios, a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ya le dije 2 cosas, entonces, que es el candelero en una casa. La casa que tiene candelero tiene esas 7 potestades de parte de Dios ministrando la familia. Tiene toda la palabra de Dios. Hermano, qué importante es la palabra de Dios en la casa. Que la podamos
vivir, que la podamos enseñar, que cuando corregimos les mencionemos la palabra de Dios a los hijos. Eso es muy necesario, ¿verdad? Sigamos adelante. Mire, fíjese que a este Rodrigo me lo habían subido, y este ya está grande, pues ya es muchacho, va. Y ya lo bajé yo otra vez, porque ahí donde lo mire usted que no pone atención ni mucho, va. Pero cuando voy en la casa en el carro, vamos para la casa, me comienza a preguntar: mira, papá, y eso que dijiste, no sé qué, y que no sé qué cuándo, y cómo está la cosa, ¿verdad? Y allá arriba me lo instruyen, pero aquí lo instruyo yo, o me lo instruye el apóstol, que es mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ya le dije dos cosas que representa el candelero en la casa. Número 1, los 7 espíritus de Dios. Número 2, la palabra de Dios en la casa, ¿verdad? Y número 3, hermano, 7 ministraciones, porque son 7 luces. Cada luz tiene que ser encendida por una ministración en el hogar. No sé si me va a alcanzar el tiempo. Híjole, ya llevo una hora. Mejor dejemos esto para el otro lunes. Pónganse de pie, por favor. El otro lunes, o no sé si me va a tocar predicar el otro lunes, sino de hoy en 15, le digo cómo se enciende el candelero en la casa. Cómo encender cada una de las luces en nuestro hogar, en el matrimonio, en la familia, ¿verdad? Y que la gracia y la misericordia del Señor nos ayude, hermanos, para que realmente alumbremos, para que realmente, hermano, la luz se vea en nosotros. Hermano, la luz no se puede esconder. Y la luz, hermano, donde llega una luz, por pequeña que sea, si hay tinieblas, las tinieblas huyen. Si aquí estuviera todo apagado, hermano, y estuviéramos a oscuras, y usted enciende ahí su lámpara, su teléfono, se va a ver el luzón. ¿Qué significa esto? Que tenemos que alumbrar donde quiera que estemos. Usted es la luz de la casa, aunque esté en la calle. Digo, aunque ande allá en la calle, pues no que esté en la vil calle, como dice el refrán. Usted es la luz de la casa. Usted es la luz de la casa aquí en el templo. Usted es el candelero de la casa en la universidad. Usted es la luz de la casa, hermano, donde sea que usted vaya, en el trabajo. Está bonito ese efecto, ¿va? Usted es la luz de la casa. Y mira, hermano, por ahí alguien mencionaba algo. A un hermano le decían en la universidad, lo estaban molestando porque él es cristiano, y que les dijo: es que eso es pecado. Ahí depende de quien lo diga, dice que dijo un fulano. Para uno puede ser pecado, eso es relativo, ¿verdad? Pero para otros no. No les dijo él. No, la Biblia dice lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces yo no me puedo inventar qué es pecado y qué no es, sino que la Biblia lo dice. Entonces yo tengo que alumbrar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si el candelero está en nosotros, es decir, si Cristo se metió en nosotros, Él es el candelero. Y si las 7 luces se han encendido, hermano, tenemos que alumbrar. Usted no se puede ocultar. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y potencia. Pero hermano, no se trata de ir con el pito y el tambor. Yo soy cristiano evangélico, con los 5 ministerios, los 7 espíritus sobre mi vida, las 7 luces, las 7 unciones, las 7 administraciones, sino que, hermano, se trata de actuar. Si no, hermano, va a andar usted ahí con el pito y el tambor diciendo: soy cristiano, pero si por allá le sacaron el 10 de mayo, usted saca, si es posible, hasta el 17 de junio y hasta el 12 de octubre. ¿Me entiende? Medio le hicieron algo y reaccionó con todas las tinieblas posibles, no con luz. Y usted y yo debemos de vencer con las armas de la luz las tinieblas. Tenemos que alumbrar. La luz se mira, se ve, por chiquita que sea. Aunque usted esté alumbrando poquito, aunque tenga solo una luz encendida, se tiene que ver, es notorio, no se puede evitar. Una luz no se puede esconder. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude para poder alumbrar, no con nuestra luz, sino con la luz del Señor,
con la luz de su palabra, con la luz de su candelero. Cierra sus ojos, por favor, delante de Dios. Hable con el Eterno y pidámosle que con su misericordia nos ayude a alumbrar en nuestra familia. El primer lugar donde tenemos que alumbrar es en la casa, es en el hogar. Es ahí donde la luz del Señor se tiene que ver. El candelero tiene que ser encendido primero en la casa y desde ahí iluminar a toda la vecindad. Cuando en una casa se enciende un candelero y la familia camina en la luz, todos los vecinos miran esa luz. Algunos quizás se burlen, otros quizás les desprecien, pero ellos saben que ustedes tienen luz. Ellos conocen, en algún momento ellos van a entender y van a doblegar su voluntad delante de Dios, pero de esa manera ustedes les están testificando, ustedes les están predicando, con la luz que se ha encendido en la casa, con la luz que se ha encendido en el seno del hogar, en el seno de la familia. Cantemos esta canción. Si acaso se me olvida, si acaso se me